Muy buenos días, hermanos y hermanas de Iglesia Betania de Reforma. Hoy nos encontramos de nuevo en el Día del Señor. Por normatividad del departamento, pues hoy nos corresponde hacerlo de una manera virtual. Tenemos un confinamiento hasta el día lunes. Oramos al Señor por todos aquellos que están enfermos, por todos aquellos que están en las UCI, por todos aquellos que están trabajando en el gremio de la salud, que les ayude, les fortalezca, les anime, y que nosotros como cuerpo de Cristo estemos orando por toda la iglesia, por todos nuestros hermanos y hermanas, por todas nuestras familias, que Dios cuide y guarde de nosotros. Hoy, domingo, nos encontramos cada uno de ustedes en sus hogares, celebrando el Día del Señor junto a sus familias, junto a sus hijos. Ruego al Señor que los varones de casa, sacerdotes de casa, estén ayudando y ministrando hoy en el Día del Señor a su familia, con respeto, con reverencia al Día del Señor en sus hogares. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar, darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar en un nuevo día, un nuevo domingo con nuestras familias. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por esta oportunidad que tú nos das de estar delante de ti, Señor, dándote gracias infinitas, amado Rey, por todas las bendiciones que recibimos de parte tuya, pero sobre todo la bendición más grande que es la salvación. Padre, te pedimos perdón porque hemos violentado tus estatutos, hemos violentado tu palabra con pensamientos, con acciones, con intenciones. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Y humildemente te pedimos, amado Rey, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, que sea tu Santo Espíritu hoy guiándonos a toda verdad, confrontando nuestros corazones. Como tú dices muy bien en la palabra, el Señor es como una espada que entra hasta lo más profundo de nuestra alma y discierne las intenciones y los pensamientos de nuestro corazón. Ayúdanos, Padre bueno, hoy a adorarte en espíritu y en verdad, a tener corazones dispuestos a escuchar tu voz, a que realmente nuestro espíritu esté alineado con tu Espíritu Santo, y que toda fortaleza, todo argumento y toda altivez que nosotros mismos hayamos construido sea derribada por el poder de tu palabra y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oro por todas las familias que me están escuchando y viendo hoy a través de internet, a través de YouTube, a través de Facebook. Oro por ellos, Señor, para que seas tú en sus hogares, obrando en la vida de todos y cada uno de ellos, obrando para salvación a aquel que no es salvo, obrando para que la salvación de aquellos que ya sean salvos, que perseveren en ella, con temor y con temblor, con reverencia y compasión. Padre, que la palabra que sea predicada hoy sea para tu gloria. Asísteme, Señor, en mis debilidades. Que sea tu Santo Espíritu hablando hoy a través de la santa palabra que es inerrante, que es infalible, que es tu palabra, Señor, que transforma vidas. No nos avergonzamos del Evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ayúdanos, Señor Jesús, ayúdanos en nuestras debilidades, asístenos en medio de la tribulación que está viviendo la tierra en este tiempo, asiste a nuestra amada Colombia, todos aquellos que están enfermos en los hospitales, amado Dios, te pedimos por ellos, por sanidad, te pedimos, Señor, por la sanidad de su alma, Señor, que este tiempo, Señor, sea un tiempo de que la iglesia vuelva su rostro a ti, amado Dios, que haya un arrepentimiento genuino, que haya un avivamiento en nuestros corazones a través de un avivamiento claro, direccionado conforme a tu santidad y conforme a tus estatutos. Ayúdanos, Señor Jesús. Todo esto te lo pedimos y te damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Familia, continuamos con la serie expositiva de la carta a los Romanos. Hoy nos corresponde el capítulo 1, versículos 16 al 17. Esta es la segunda parte del tema No me avergüenzo del Evangelio. Hablábamos en la clase pasada de lo importante que es tener nuestra identidad en Cristo. Porque si tú te avergüenzas del Evangelio, te avergüenzas de Cristo, te avergüenzas de Dios. El Evangelio nos lleva a tener una vida completamente diferente, es una contracultura. Vamos a las Escrituras, a Romanos 1, 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Veíamos en la clase pasada
la importancia que ha tenido estos versículos en los grandes avivamientos, en el despertar del pueblo de Dios. Fue pilar fundamental en el tiempo de la Reforma para Martín Lutero estos dos versículos. Y para muchos hombres de Dios, y todavía sigue generando y seguirá generando avivamientos en el corazón del hombre. Porque Dios es el que levanta nuestros corazones para que le adoremos, para que le sirvamos, para que le honremos. Veíamos a la luz de las Escrituras cómo Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Esta carta fue escrita en Corinto. Pablo está allí. En su vida ha acontecido muchas cosas por causa de la predicación del Evangelio, empezando por su vida misma. Ha sido perseguido, encarcelado, señalado por la misma iglesia de no ser apóstol. Ha sufrido en su cuerpo azotes, hambre, soledad, rechazo. Ya han sido aproximadamente 21 años de estar sirviendo como apóstol después de su conversión. Han pasado 21 años y Pablo sigue firme. Pablo sigue creyendo aún con más fuerza en el Evangelio que le fue encomendado. El único medio que había y que hay para salvar al hombre, porque no hay otro medio dado a los hombres sino la predicación del Evangelio para que conozcan del Dios vivo, para que procedan al arrepentimiento. El Evangelio es para nosotros los creyentes como igual para los inconversos. Debemos predicarnos todos los días el Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo, estar sometidos a la bendita palabra de Dios. Pablo había sufrido muchísimo en su caminar. El mismo Señor Jesucristo le dijo que él iba a sufrir por causa del Evangelio, que iba a sufrir por causa de su nombre. ¿Y qué significaba eso? Al predicar el Evangelio, estaba predicando el nombre de Dios, el nombre del Señor Jesucristo. Y lo iban a aborrecer, lo iban a perseguir, y eso pasó con la iglesia primitiva. Fue aborrecida, fue perseguida. 10 grandes persecuciones tuvo, pero aún sigue siendo perseguida. Incluso hasta dentro de la misma iglesia, hombres y mujeres que quieren vivir el Evangelio, que quieren mantenerse firmes, siguiendo a Cristo, muchos otros hermanos los van a crucificar. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos asista, que nos dé la fortaleza necesaria para continuar sin desmayar. El Evangelio ha sido permeado por humanismo, por moralismo, por legalismo, todos los ismos. El Evangelio ha sido permeado por doctrinas de demonios, por la mal llamada doctrina de prosperidad y muchas otras más. El púlpito se ha convertido en un lugar de negocio, se ha convertido en un lugar de cambiar vidas, pero a través de normas y métodos de hombres, de emparchar, de mejorar vidas, de prometer prosperidad, paz y seguridad. El Evangelio te promete una cosa, que si crees en el Evangelio vas a morir a ti mismo. Todo aquel que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa era la predicación del Señor Jesucristo, no había otra predicación. Arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso predicaba Pablo y predicaban todos los apóstoles en la iglesia primitiva y todos los valientes hombres de Dios. Desafortunadamente el pecado ahora no es tomado por pecado, sino por error o por enfermedad. El pecado atenta en contra de Dios. Y solo a través de la predicación del Evangelio vas a entender y reconocer qué tipo es de vida la que tú tienes, qué tipo de hombre o mujer eres. Si estás sin Cristo, estás muerto en delitos y pecados ajenos a la vida de Dios. Que el Señor nos ayude. El apóstol Pablo ha sufrido grandemente. Mira lo que nos dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 13. 2 Corintios capítulo 4, versículo del 7 al 13. Dice el apóstol Pablo: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Nosotros creímos
hemos creído y seguiremos creyendo, porque la fe es un don de Dios. Pero la fe tiene que ir acompañada, esa fe en el Evangelio tiene que ir acompañada de obediencia, dependencia. Tiene que ir acompañada de una obediencia perfecta en nuestros corazones. Sabemos de que humanamente no podemos obedecer perfectamente la palabra del Señor, pero sí lloramos en nuestros corazones cuando no lo hacemos. Buscamos arrepentimiento, buscamos la presencia del Señor para que nos ayude en nuestras debilidades. Pablo está diciendo que está atribulado en todo, mas no angustiado. Está desesperado, pero no perseguido. Angustiados, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. El Evangelio estaba en él, dando vida nueva a cada momento, a cada instante, animándolo, consolando, exhortándolo, guiando su vida, guiando el ministerio, guiando la iglesia. Por eso el Evangelio tiene que predicarse, como dijo él, he predicado todo el consejo de Dios. Hermanos, cada vez que escuchamos la palabra del Señor, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Realmente nos estamos estremeciendo? ¿Realmente hay un temor reverente frente a la palabra del Señor o es como palabra de hombre? Casi siempre es así, desafortunadamente. No temblamos ante la palabra del Señor. Creemos que no es suficiente para nuestras necesidades y buscamos cosas alrededor. Pensamos de que la palabra del Señor es algo más, que Cristo es algo más. No, Cristo es todo y su palabra es todo. Hermanos, realmente que nuestro entendimiento, nuestra vida esté centrada en el Evangelio. Por eso es que la Reforma lo que hizo en el año 1531, de las cosas fuertes y preponderantes dentro de esa transformación, desde esa división de la iglesia, fue sacar a la luz las Escrituras. Solo Escritura. Las iglesias reformadas se establecen sobre solo Escritura, solo la palabra de Dios. No hay otro medio, hermanos. No podemos estar predicando testimonios aquí de hombres, sino el testimonio de Cristo. Y muchos se van a avergonzar por eso. Muchos nos avergonzamos afuera en las calles, y no solo eso, nos avergonzamos el Evangelio que nosotros vivimos, porque no es congruente lo que decimos con lo que hacemos. Quiero leerles lo que dijo el comentarista Crisóstomo. Pablo iba a Roma a predicar a Jesús, tenido por hijo de carpintero, criado en Judea, en la casa de una mujer mala, sin custodia militar y sin el entorno de riqueza. Aún peor, murió como criminal entre ladrones y sufrió muchas otras vergüenzas. Todas estas cosas podían provocar vergüenza en otros, pero no lo hacían el apóstol. En cambio, estaba orgulloso del Evangelio. Lo decíamos en la clase pasada, el Evangelio, ser cristiano en la época de la iglesia primitiva era una vergüenza. Porque el cristianismo era tomado como una secta. Eran enemigos del Estado y también enemigos de los judíos. El Evangelio para ellos era tropezo, para los gentiles era locura, porque ¿cómo iba a ser el Dios eterno? Iba a permitir de que su Hijo muriera en la cruz, que Dios mismo fuera hombre. Ayúdanos, Señor, a entender el glorioso Evangelio. El Evangelio se trata de un mensaje procedente de Dios, lo estudiamos en el versículo 1, el Evangelio de Dios. Pablo fue escogido como apóstol para predicar el Evangelio de Dios, es palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que he escuchado de mi Padre. También dijo, yo no les juzgo, les juzga las palabras que yo os he dicho. El mundo será juzgado por la predicación del Evangelio, pero también será salvo. Se trata de un mensaje que viene procedente de Dios mismo. Pablo no siente vergüenza del Evangelio. Para los romanos, desde la perspectiva humana, el Evangelio era un mensaje vergonzoso, ya que proclamaba a un crucificado, odiado por los judíos y condenado a muerte por los romanos desde la base jurídica de sedición. Allí está el Señor Jesucristo muriendo en vergüenza por nuestros pecados. Pero el mundo, en ese tiempo, en ese momento, siendo como un espectáculo, se reían y blasfemaban de su nombre. Pero el Señor oraba, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Acompáñenme en la segunda de Timoteo 1:7 y leímos hasta el 9.
Segunda de Timoteo 1, 7 al 9. Pablo está terminando su ministerio. Está hablando a su discípulo, a Timoteo, a su hijo espiritual. Su última carta. Está en Roma, encarcelado, a punto de ser decapitado. Segunda Timoteo 1, 7 al 9. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. El Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cuál es el poder? El Espíritu Santo, el poder de Dios, que resucitó a Jesucristo entre los muertos, nos ha resucitado a nosotros y nos da la valentía para mantenernos firmes, entendiendo de que ese poder transforma vidas, nos hace nuevos. Resplandecemos con la luz de Cristo. No somos cobardes. Para que ustedes sepan, la lista que va a encabezar la entrada al infierno son los cobardes y los incrédulos. No podemos acobardarnos frente a un sistema que está avasallando la iglesia, que está permeando la iglesia. La mundanalidad en la iglesia es una de las pandemias más grandes que tiene en este momento la iglesia. La iglesia siendo permeada por mundanalidad. Nos hemos hecho amigos de cultura del mundo. Hemos traído el mundo a la iglesia, en vez de llevar la iglesia al mundo. Pablo dice que no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Jóvenes, jovencitas, no te avergüences de Cristo. Varones, hombres y mujeres de Iglesia Betania Reforma y todos aquellos que me escuchan, creyentes en el Evangelio, vive el Evangelio, cree el Evangelio, muere por el Evangelio. Aviva tu corazón con la predicación del Evangelio, predícate a ti mismo. Nos gusta mucho predicarle a otros, pero no nos predicamos a nosotros mismos. Nos creemos mejores que los demás porque conocemos el Evangelio. Conocer el Evangelio te hace humilde. Conocer el Evangelio te hace pobre y humilde de espíritu. Conocer del Evangelio te hace dependiente del Señor del Evangelio. Pablo le dice a Timoteo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, apartados para ser diferentes. Aquellos que predicamos el Evangelio, vivimos el Evangelio y vamos a ser diferentes a los demás. Vamos a amar a nuestros enemigos, vamos a perdonar a nuestros enemigos, vamos a vivir en santidad, vamos a tener temor reverente a las cosas de Dios, a su santidad, a sus atributos. Pero a eso nos llama el Señor. Sin embargo, la gloria de la cruz llevaba el alma del apóstol. Por esta causa no se avergonzaba. En este contexto equivale a no rehusar decir soy cristiano, a proclamar su fe. Dice, yo no me avergüenzo, soy orgulloso de ser cristiano, estoy orgulloso de ser cristiano. ¿Realmente cuidas el testimonio de Cristo en ti? ¿El testimonio del Evangelio que tú profesas, que tú predicas, que nosotros predicamos? Cuando te ven a ti, cuando me ven a mí, ¿pueden leer el Evangelio en ti y en mí? Cuando nos ven realmente dicen, ese es un hombre de Dios, esa es una mujer de Dios. ¿Qué es lo que dicen de ti? ¿Qué es lo que piensan de ti? ¿Avergüenzas el Evangelio? ¿Eres tropiezo para que otros conozcan del Evangelio? El mundo está cansado de palabras. El Evangelio tiene que ir acompañado de testimonio, de una vida transformada, no de pretender ser lo que no somos. Pablo decía que la cruz la llevaba en su alma. En Gálatas 6:14, mira lo que dice Pablo en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La única gloria que tenía Pablo era la cruz de Cristo. Lo que para otros era vergüenza, para él era un orgullo. ¿Cristo ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Realmente gobierna el trono de tu corazón?
¿O Cristo para ti es algo más, una religión más, que te hace moralmente bueno delante de los ojos de los demás? Cristianismo no es moralismo, el cristianismo no es humanismo, el cristianismo es Cristo, solo Cristo. Y cuando te pareces a Cristo te van a crucificar, te van a aborrecer, te van a perseguir, hasta los de tu propia casa. Por esta causa no se avergonzaba Pablo, que en este contexto equivale a no rehusar a decir soy cristiano y proclamar su fe, porque estaba absolutamente, escuchen esto, estaba absolutamente comprometido en su persona con el Evangelio. Tiene la completa disposición de proclamarlo también a los que estaban en Roma. Por eso en el versículo 15 él dice, quiero ir a predicar el Evangelio, porque no me avergüenzo del Evangelio. Aunque en Roma seamos tratados como sediciosos, como locos, como la escoria, él no se avergonzaba del Evangelio. En 1 Corintios 9:16 dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 9:16, pues si no anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Pablo vivía para predicar el Evangelio. Estaba consumida su vida por predicar el Evangelio, porque esa era su misión, esa era su dirección, ese era su propósito, predicar a tiempo y fuera de tiempo, como se lo decía a Timoteo. Reargulle, predica, exhorta, enseña, pero el Evangelio. No lo que tú piensas o lo que tú crees, sino lo que está dicho en la bendita palabra del Señor. ¿Qué hicieron? Escuchen esto, ¿qué hicieron el Señor Jesús y Pablo con la vergüenza que estaba sobre ellos? ¿Qué estás haciendo tú con la vergüenza del Evangelio? Y estoy hablando en el sentido de que no te avergüences, sino lo que el mundo piensa de ti. Ese mundo que trata de avergonzarte por lo que tú eres, por lo que tú crees. ¿Realmente tienes convicciones o preferencias? Porque morimos es por nuestras convicciones, no por preferencias. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo frente a la vergüenza que trataban de montar todo el mundo? Se reían de él en la cruz, decían, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate y sálvanos. A muchos salvó y no es capaz de salvarse a sí mismo. Se reían de él. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con esta vergüenza? Acompáñeme a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Dice el apóstol Pablo o Apolos o quien haya escrito la carta a los hebreos. Dice el Señor, puesto los ojos en Jesús. Primer punto, ¿dónde tengo que poner mis ojos cuando el mundo trata de avergonzarme? En Jesús. ¿Es el Señor Jesús tu más grande tesoro? ¿Le amas con todo tu ser? ¿Tus ojos están puestos en el Señor Jesucristo y en todo lo que es el Señor Jesucristo? Que te llama a santidad, que te llama a fidelidad, que te llama a obediencia, que te llama a ser diferente. No para que piensen cosas buenas de ti, sino para que vean a Cristo en ti. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, delante de la cruz estaba el gozo, delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza. Él menospreció la vergüenza, no le interesó, no pensó en él, pensó en Dios, pensó en la gloria de Dios. Era más grande la gloria de Dios, era más grande obedecer a su Padre que verse a él mismo. Estaba desnudo, su cuerpo hecho pedazos, era un espectáculo para el mundo, pero allí está el Hijo de Dios muriendo en la cruz, cargando tu vergüenza, cargando mi vergüenza, pero no miró su vergüenza, él miró a su Padre. Aún muriendo en la cruz, dice, Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Dice Hebreos 12:2 entonces, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto es lo que tenía Cristo puesto delante de él, la gloria de Dios. No miraba su condición en ese momento, él miraba más allá, él miraba la gloria de Dios que eclipsaba,
que cautivaba su corazón, aún muriendo hecho pedazos. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la vergüenza amenazó su corazón, tentándolo para que abandonara su posición de obediente y testigo de Dios y del Evangelio, le dijo a la vergüenza: vergüenza, te menosprecio. ¿Realmente te avergüenzas del pecado? Porque cuando te avergüences del pecado, te llevará a la justicia de Cristo y serás revestido de su santidad. Pero si no te avergüenzas del pecado, estás muerto en tus pecados. Debes sentir vergüenza, dolor y tristeza por tus pecados. Debemos sentir vergüenza y dolor por nuestros pecados. No acomodarnos ni acariciar el pecado en nuestras vidas y en nuestras familias. Dice el Señor: no me rendiré a ti, no me rendiré ante la vergüenza. Me rendiré ante los pies de mi Padre, me rendiré ante los pies de mi Señor. ¿Te has rendido ante los pies de tu Señor? ¿Realmente cuando han predicado el Evangelio sientes vergüenza de tus pecados? ¿Sientes vergüenza de ti mismo? ¿Sientes dolor? ¿O ni siquiera tiemblas cuando escuchas la predicación del Evangelio? ¿O es como si nadie te hubiera hablado? No se te olvide, hermano y hermana, que seremos juzgados por la predicación del Evangelio, pero también seremos salvos por la predicación del Evangelio. Vive el Evangelio, ama el Evangelio, predica el Evangelio. No me rendiré a ti, no te daré ninguna satisfacción. Podrán hacer contigo, conmigo, dice el Señor, lo que quieran. Es por un corto tiempo, pero no te obedeceré, ni te seguiré, ni cederé a ti. Te desprecio, vergüenza, no te dejaré gobernarme. Esto lo dijo el pastor John Piper. ¿Te dejas dominar por la vergüenza cuando estás en la calle? ¿Te avergüenzas de decir que eres cristiano? ¿O realmente tu vida no es congruente y te avergüenzas de decir que eres cristiano? ¿Con quién andas? ¿Con quién hablas? ¿Qué haces? ¿En qué lugares vas? ¿Hacia dónde te llevan tus pies? ¿Por donde caminas dejas el olor a Cristo o el olor a anticristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el cristianismo? ¿Qué es lo que estamos haciendo con el nombre de Cristo? ¿Estamos avergonzando el Evangelio con nuestra manera de vivir en nuestros hogares? ¿Con nuestras esposas y esposos con esposas? ¿Y hermanos en la fe con los hermanos en la fe? Muchos de nosotros estábamos como en la época del profeta Ezequiel, cuando Dios le da una profecía a Ezequiel que dijo que predicara en contra de los pastores que se apacentaban a sí mismos, o que esas ovejas gordas ensuciaban el agua para que las ovejas flacas no tomaran ni bebieran. Nos estamos mordiendo entre nosotros mismos como la iglesia en Corinto, donde cada uno vivía para sí mismos y no vivían para Cristo. ¿Qué tipo de cristianismo es que estamos viviendo hoy? ¿Cómo pudo el Señor hacer esto? De ver su vergüenza desde la perspectiva de Dios. El Señor Jesucristo dice que Él lo hizo por el gozo puesto delante de Él. La vergüenza estaba quitándole cada sostén terrenal que Jesús tenía. Hermanos, nuestra seguridad y nuestro nombre y nuestro estatus lo dais donde estudias, qué comes, qué carro tienes, dónde vives, qué universidad estás yendo, cuánto dinero tienes en el banco. ¿Esa es tu gloria? Eso es banalidad. El Evangelio dice que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Eso es el reino de los cielos. No es dinero, no es casa, carro, beca, no es prosperidad económica. No estamos en contra de eso, pero que eso no gobierne tu vida, que ese no sea tu gloria, que ese no sea tu mayor tesoro. Tu mayor tesoro es Cristo, y si tu mayor tesoro es Cristo, su Evangelio es su mayor tesoro. Porque el Evangelio te lleva a ser como Cristo. El Evangelio es útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para llevarnos a la estatura del varón perfecto. El Evangelio te hace santo, te santifica. Santifícalos en tu verdad porque tu palabra es verdad. El Evangelio te hace nacer de nuevo. El Evangelio es suficiente para todas tus necesidades, tanto espirituales como materiales. La vergüenza le estaba quitando cada sostén terrenal. Jesús tenía
como único tesoro la cruz. Ese lugar de vergüenza era un tesoro para él, porque allí estaba cumpliendo la perfecta voluntad del Padre. Se hizo maldito para que yo fuera bendito. Se hizo pecador para que yo fuera perdonado. Por eso cuando resucita, resucita en poder y en gloria. Murió en vergüenza, pero resucitó en gloria. Y está sentado a la diestra del Padre. Y regresará a juzgar a vivos y muertos. Regresará por nosotros, por su iglesia. Por una iglesia pura y sin mancha, que no se avergüenza de dar testimonio de Él. Porque dice la palabra que si nos avergonzamos de Él, Él se avergonzará delante del Padre. El Señor Jesucristo abandonó su reputación, se dio en una vergonzosa calumnia, su descendencia se dio en vergonzosa desnudez, su comodidad se dio a la vergonzosa tortura. ¿Qué ves en la cruz de Cristo? ¿Vergüenza o la gloria de Dios? ¿Te avergüenzas de la cruz de Cristo? Así que sus sustentos fueron todos quitados en vergonzosa persecución, como él mismo se rindió ante tal vergüenza. El Señor Jesucristo está frente a Pilatos y le dice: Pilatos, ¿tú eres rey? El Señor Jesucristo le dice: tú lo has dicho, yo para esto he venido, para dar testimonio a la verdad. Siendo rey se hizo siervo, siendo Dios se humilló a sí mismo y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo dice en Filipenses: haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Realmente es el sentir que hay en ti? ¿Te sientes menor que tu hermano o te sientes mayor que tu hermano? Si te sientes mayor que tu hermano, te sientes mayor que Dios. Dice en Hebreos 12, dice que él no puso su corazón en su apoyo presente, sino en el gozo futuro, donde muy pronto se sentaría a la diestra del trono de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo, por eso venció la vergüenza. Venció la vergüenza con humildad, venció la vergüenza con humildad, con mansedumbre, con temor reverente, y por eso fue escuchado por causa de su temor reverente. Y aunque siendo hijo padeció, por lo que padeció aprendió obediencia en el dolor. Eso lo encontramos en Hebreos 5, capítulo 5, versículos 6 y 7. Aunque estaba siendo avergonzado, Jesús no se avergonzó de su Dios y Padre. ¿Por qué? Porque Dios tenía poder para salvarle la muerte y darle gloria a su diestra para siempre. Hermanos, no te avergüences el Evangelio, porque el Evangelio te salvará. El Evangelio te justificará, porque es la predicación del santo Evangelio de Dios. El Verbo se hizo carne. Cuando predican el Evangelio, Cristo mismo te está hablando. Cristo mismo te está formando. Cristo mismo te está llevando a arrepentimiento, a que examines tus acciones, a que examines tus intenciones, a que examines tus pensamientos, a que examines cómo tú vives, o para la gloria de Dios o para tu propia gloria. Pablo experimentó la misma actitud del Señor Jesús, que dijo en Romanos 1:16: no me avergüenzo, no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. En Filipenses 3:4 dice el apóstol Pablo, Filipenses 3:4, y leemos hasta el 10. Filipenses 3:4 al 10. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, su piso, su fundamento, lo que el mundo creía de él. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Esto era la vida de Pablo. Esto es lo que le daba estatus, le daba lugar. Aparte de eso, él creía que por hacer esto entraría al reino de los cielos. El apóstol Pablo utiliza la expresión no me avergüenzo, no solo en el sentido de intrepidez que lo impulsaba hacia algo, sino que se usaba como fórmula de confesión. El no avergonzarse es equivalente a un intenso anhelo de confesar, proclamar, declarar en su propia vida, pues él no se avergonzaba del Evangelio. Como dice en Gálatas 2:20,
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo estaba juntamente crucificado con Cristo, por eso nunca se avergonzaba de Cristo. El Señor Jesucristo demanda de los seguidores suyos que le confiesen delante de los hombres y no lo nieguen. Por eso en Lucas 12:8 dice el apóstol Lucas, el discípulo Lucas: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles. La palabra confesar significa ponerme de acuerdo, o sea, me identifico con Cristo, o sea, la vida de Cristo es mi vida. Mas aquel que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Así Pablo no se avergüenza de hacerlo en Roma, proclamando el mensaje del Evangelio, que es un llamamiento a aceptar y a seguir a Jesús. Es necesario entender bien el sentido de la expresión porque no me avergüenzo, en la que involucra aquí la idea de quien proclama el Evangelio, anuncia el mensaje, un mensaje que el mundo califica por locura. Él proclama el Evangelio que identifica con el Señor una verdad absoluta por la cual Él está dispuesto a vivir y a morir. Esa verdad absoluta me lleva a la cruz de Cristo, donde está mi Salvador. No se avergüenza del Evangelio porque conoce bien de quién viene, de quién proviene, quién es el que lo anuncia y por qué lo anuncia. Frente a este conocimiento, toda duda, temor y vacilación se desvanece como las sombras de la noche ante el resplandor de un nuevo día. No te avergüences de Cristo y vivamos por Cristo y para Cristo. La proclamación de este mensaje, amado hermano, va a producir confrontación y dificultades, persecución de tu casa, en la congregación. Muchos te van a perseguir porque vives a Cristo, porque con la vida que tienes en Cristo estás mostrando su pecado y te van a querer crucificar. El Evangelio de Cristo tiene que mostrar a Cristo. Que el Señor nos ayude cada día a vivir y a perseverar en la salvación y a mantenernos firmes a pesar de las dificultades. El mismo Señor dijo a los fariseos, a los escribas, les dijo de que Él les hablaba la verdad, pero ellos no le escuchaban, porque eran hijos de su padre el diablo. Él les dice, les digo la verdad y no me creen. ¿Y por qué no le creían? Mira lo que dice Juan 8:47. Juan 8:47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hermanos, no tengamos en poco la palabra del Señor. No las echemos a nuestras espaldas, porque la palabra del Señor, este Evangelio, va a transformar tus vidas. Te provee los recursos divinos que necesitas para vivir una vida en Cristo. Te va a ayudar en las dificultades, tormentas y pruebas de la vida. Te va a mantener firme en medio de los embates y ataques del enemigo. Te van a querer matar muchas veces cuando hablas de parte de Dios y delante de Dios. El predicar la palabra mortifica la carne y ella se resiste a la palabra de Dios. Muchas veces te has resistido estando sentado en una silla de esas, porque Dios está diciendo, obedéceme, arrepiéntete, haz lo que dice mi palabra, pero no lo queremos hacer. Nos negamos, nos resistimos a la verdad de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, dice Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Queremos agradar la carne o queremos agradar a Dios? Pero el Evangelio está diciendo cómo tenemos que vivir y cómo estamos viviendo. El Evangelio lleva a los que escuchan aún a postrarse delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, buscando su misericordia, o se convierten para ti en una ofensa, pues ataca tu religión y tu propia justicia en la que vives. Eso es el Evangelio. O te arrepientes y reconoces a Cristo como un Rey y Señor, o el Evangelio destruye tus fortalezas y tus argumentos y te muestra lo religioso que eres y la necesidad que tienes de un Salvador. Y eso le pasó a Esteban cuando estaba proclamando
el evangelio a los religiosos de Israel. Les dijo quién era Cristo y lo que habían hecho en contra de Cristo. Y al final en el Hechos 7:54, miren Hechos 7:54, desde el 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no las guardasteis. O sea, ellos escucharon la palabra, recibieron la palabra de Dios, pero vivieron de acuerdo a sus tradiciones. Y negaron a Cristo, que mostraba en las Escrituras que Él era el Hijo de Dios. Y a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y cuando ellos escucharon eso, dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes en contra de Él. Eso hacían en contra de Esteban. O sea que estaban haciendo en contra de Cristo porque Él estaba predicando a Cristo. Sabemos de que el evangelio no es atractivo, sino intimidante y rechazado por los no salvos. Así también por el sistema religioso, sin piedad ni temor de Dios, que han construido los hombres en su idolatría. Hermanos, tenemos que entender que aquí se está predicando el evangelio. Y tenemos que temblar ante ese evangelio y arrepentirnos y venir a abrazar al Dios vivo. Anhelar sus verdades, vivir su verdad. El evangelio saca a la luz el pecado del hombre y lo humilla ante un Dios perfectamente santo. Todas las intenciones, motivaciones y aún los sentimientos más ocultos son puestos a la luz de la verdad. Son puestos a la luz de la verdad, amado hermano y amada hermana. El apóstol Juan dice en 3:19 al 21. Juan 3:19 al 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo lo que hace el malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestas que sus obras son hechas en Dios. La predicación del evangelio produce vergüenza, y esa vergüenza me lleva al arrepentimiento. Pero cuando se predica el evangelio y no sientes vergüenza de tu propio pecado, Dios te ayude y que te arrepientas y te conviertas. Porque tenemos que avergonzarnos de nuestro pecado. Tenemos que venir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde nuestra vergüenza es vestida con su justicia. Pero aquellos que se niegan a ver a Cristo como la justicia y la santidad de Dios recibirán el juicio de su pecado y su vergüenza por la eternidad. Con este versículo termino. Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Y qué es permanecer en Cristo? Es permanecer en su palabra. Es permanecer en sus verdades, es mantenernos firmes allí. Y así tenemos que vivir firmes en el evangelio, viviendo el evangelio, creyendo el evangelio y dependiendo del evangelio, porque así lo hacemos, estamos dependiendo de Dios, viviendo en Cristo y permaneciendo en Cristo. Que el Señor nos ayude, amada familia, que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por tu misericordia, por tu verdad, porque tu palabra ha sido predicada, Señor, porque tu consejo ha sido predicado. Ayúdanos, guíanos, guárdanos, protégenos, asístenos, amado Rey, en medio de las tribulaciones, en medio de las pruebas. Padre, ten misericordia de nosotros, Señor, y no nos trates conforme a nuestras obras, sino conforme a tu justicia. Guíanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Oro por mis hermanos para que tú nos guardes y nos protejas en tiempo de pandemia. Guarda nuestras familias, Señor, y a nuestros hermanos en la fe de Iglesia Betania Reforma a nivel Colombia. Ayúdanos, Señor. Todo eso te lo pido, Señor, y te doy gracias en nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, amados hermanos. Que celebremos el día del Señor con corazones contritos y humillados. Un abrazo. Que don de amor y redención es Cristo. No hay nada más que el cielo pueda dar. Mi rectitud, mi libertad, mi gozo, mi
es Él, mi eterna y dulce paz. Me aferro a Él, Jesús es mi esperanza. Vivo en Él, por siempre suyo soy. Asombroso es cantar, mío es en verdad, no soy yo, sino Cristo en mí. Tinieblas hay, mas no soy olvidado, pues junto a mí el Salvador está. Si débil soy, gozoso en Él avanzo, pues su poder en mí se mostrará. Me aferro a Él, es mi pastor y escudo. Por profundos valles me guiará. En la noche venció, su victoria me dio. No soy yo, sino Cristo en mí. No temeré, he sido perdonado. Seguro estoy, el precio Él ya pagó. Su sangre dio, sufrió por mis pecados. Resucitó, la muerte derrotó. Me aferro a Él, ya no soy condenado. Es Jesús, mi fiel intercesor. Las cadenas rompió, libertad me otorgó. No soy yo, sino Cristo en mí. Quiero seguir a Cristo mientras viva, pues prometió llevarme hasta su hogar. Y estando aquí, renueva en mi vida hasta llegar al gozo eternal. Me aferro a Él, mi única esperanza. A Jesús, la gloria y el honor. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en mí. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy